Principios prácticos. Entre paréntesis puse fidelidad. Hace 8 días hablamos de fidelidad. La fidelidad es uno de los principios que no solamente son un pensamiento, si no lo practicas. La gente que quiere ser fiel tiene que practicar fidelidad. Fidelidad no es algo que digo voy a ser fiel mañana y sencillamente lo voy a demostrar con mis palabras. No, tus palabras no significan nada si no comienzas a practicar fidelidad. Cuando dejamos de serles fiel a Dios, definitivamente cuando las personas dejamos serle fiel al Señor, inmediatamente no podemos mostrar fidelidad en nada. Pon en duda a una persona que no tiene a Dios y que se le complica sencillamente porque la práctica de la fidelidad hacia Dios hace que en todas las demás áreas nosotros podamos ser fieles. Y hoy quiero hablar acerca de cómo practicamos esto, y quiero comenzar con una frase que Sergio Anaya la dijo, traigo muy metido, y dijo él esto: no siempre fallamos por lo que hacemos, fallamos por lo que somos. No siempre nuestras fallas están por lo que tú haces. Las cosas que nos salen mal, definitivamente fallamos porque dentro de nosotros no está completado nuestro carácter y nuestra forma de actuar. Cuando yo hago las cosas sin sentido, inmediatamente me estoy dando la tarea de actuar simplemente por inercia, y a veces no le doy significado a lo que hago. No siempre fallamos por lo que hacemos, fallamos porque no tenemos lo suficiente para poder hacer las cosas de una manera adecuada. Nuestra paternidad falla sencillamente porque solo lo que sabemos hacer como hombres es trabajar, y a la hora de tener que educar a un niño, a la hora de tener que guiar un matrimonio, se nos dificulta porque lo que somos está totalmente roto. Entonces una persona rota no puede aportar nada, y prácticamente eso es lo que decía Sergio Anaya. Y otro punto dijo: una cosa es el ser y otra cosa es el hacer. Una cosa es lo que tú eres y otra cosa es lo que tú haces. Y es más importante que tú seas la persona que Dios eligió a que tú hagas cosas sin sentido. La calidad de las cosas con las que construimos un matrimonio, familia, empresa, relaciones, depende de la totalidad y el estado emocional y espiritual de cómo estás tú. Así es que si últimamente has planeado mejorar en tu matrimonio, primero comenzamos no sobre tu cónyuge, sino comenzamos contigo. No hay que comenzar con la persona que está a tu lado, hay que comenzar individualmente contigo. Vayan conmigo a Lucas, vamos rápidamente porque hoy vamos a hablar de principios prácticos de fidelidad. Lucas capítulo 14, versículo 8, si me lo ponen en pantalla por favor. En Lucas 14, versículo 8 dice lo siguiente. 28. Lucas 14, 28. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? La siguiente parte, por favor, subráyela en su mente y en su corazón. Porque quién, vuelvo a leer, porque quién de vosotros queriendo edificar, quién de nosotros queriendo tener un matrimonio, queriendo tener una empresa, una relación, quién de ustedes primero no se sienta para saber si tiene las suficientes cosas? Escúchame bien, Jesús estaba haciendo algo extraordinario. ¿Quién de vosotros queriendo edificar una torre, un matrimonio, una familia, no se sienta primero a calcular lo que significa esto? Tienes un deseo en la vida, primero siéntate a calcular si tú tienes lo necesario. No me refiero a dinero, me refiero a carácter, me refiero a actitud. Jesús está diciendo: siéntense primero a calcular. ¿Tienes lo suficiente para casarte actualmente, los que se quieren casar? ¿Tienes lo suficiente para ser el empresario que tú quieres ser? ¿Tienes lo suficiente? Y no me refiero, vuelvo a decir, a dinero. Tienes el temperamento
¿Estás listo para enfrentar los desafíos que significan? Jesús dijo, si quieren construir una familia, un matrimonio, una empresa, cualquier cosa que ustedes quieren hacer, siéntense primero a pensar si su deseo de lo que ustedes quieren, tú tienes lo suficiente. ¿Tienes lo suficiente para continuar en esta relación? ¿Qué está faltando a tu relación familiar, conyugal, de novios? ¿Qué está faltando en tu relación? No, pues está faltando comunicación. Espérate, no es comunicación, está faltando sanidad, está faltando liberación, está faltando libertad, está faltando principios, está faltando. Jesús dijo algo extraordinario: el carácter se puede construir a través de la fidelidad, pero si tú y yo desconocemos estas cosas, siempre vas a vivir desfasado de todo lo que tú planeas hacer. No siempre fallamos por lo que hacemos, fallamos por lo que somos. ¿Tú quieres un mejor matrimonio? Siéntate para ver si tú tienes lo suficiente para construir este matrimonio. ¿Te has preguntado eso? Porque cuando se trata de ser jueces, nos vamos a sentar para ver que mi cónyuge está fallando en esto, en esto, en esto, en esto, en esto, y hay una lista de cosas en las que tú crees que la persona que está contigo está fallando. Pero no te has puesto a pensar si tú estás construyendo o estás aportando a la relación con un carácter y una forma de pensar distinta. ¿Tienes lo suficiente para construir algo? ¿Cuentas con la ayuda del Espíritu Santo para hacer lo que estás haciendo? ¿Ya pensaste si de verdad vas a poder construir y terminar? Jesús dijo esto: ¿quién de ustedes, no queriendo edificar algo, una torre, no se sienta primero y calcula los gastos para ver si tiene lo que necesita ¿para qué? Para acabarla. Se trata de terminar bien, pero la pregunta es si tienes lo necesario. ¿Qué me hace falta actualmente para ser un buen padre? ¿Qué me hace falta? ¿Qué me hace falta para poder construir y educar a un hijo? ¿Tienes lo suficiente para esto? Y luego dice algo. ¿Por qué Jesús dice esto? Versículo 29, si me lo ponen por favor. No sea que después que hayas puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él. El matrimonio puede terminar siendo una burla si primero no sabes si tienes lo suficiente para continuar. Porque lo más importante no es lo que tienes, es lo que tú das. El ser es importante. El que tú seas, ¿en qué te estás convirtiendo? ¿Me ayudas, Mike? O pásame el otro, si no, pásame el otro, porque se vicia menos con este. ¿Me ayuda con las manos? No le ecualizamos, ¿no? A veces los matrimonios terminan porque no tenemos lo suficiente, porque no nos dimos a la tarea a calcular, a pensar qué te está pidiendo la situación en la que estás viviendo que tú seas, no que tienes. Realmente creemos que hay cosas que se van a resolver, conflictos o crisis que se van a resolver trabajando más. No lo ha resuelto. Entonces significa que tienes que sentarte a calcular. A veces el enfoque que tenemos acerca de todo lo que deseamos nos distrae porque nuestro deseo ha crecido. Los sueños frustrados se quedan en nuestra conciencia y se convierten en frustración, porque nunca se lleva a la práctica nada de lo que escuchamos. Proverbios, mire lo que se necesita para comenzar a construir algo. Proverbios capítulo 13, versículo 4.
La Biblia nos empieza a indicar qué es lo que necesitamos para convertirnos en la persona que construye, que edifica, que beneficia. Dice la Biblia en Proverbios capítulo 13, versículo 4. Dice lo siguiente: el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. El alma del perezoso, la gente que dice deseo, pero no comienza a edificar, no comienza a trabajar con su ser. El deseo no se puede cumplir solo porque tú tengas muchas ganas de algo. Tienes que comenzar a trabajar dentro de lo que eres tú, dentro de lo que está sucediendo en tu corazón. Dice la Biblia: el alma del perezoso desea y nada alcanza, porque no hace nada, no está trabajando, quiere que todo llegue en automática. Y estamos en el punto que como familias necesitamos comenzar a trabajar con lo que está dentro de nosotros. Planta principios en tu vida, séle fiel a Dios en este tiempo. No juegues con la fidelidad, no es una palabra, es una práctica. Comienza a trabajar. Número uno, ponte. En la semana estaba platicando con un empresario y esta persona me decía: me siento totalmente conmovido, preocupado, hay muchas cosas que tengo que hacer. Y le dije: lo que tú necesitas en este momento es sentarte a escuchar si tienes lo necesario para continuar. Porque las crisis no se resuelven por la emergencia que te exige la crisis. Se resuelve si tú tienes un principio. Y este principio se llama fidelidad. Dice la Escritura: el alma del perezoso solo desea, pero no puede alcanzar nada si no comienza a trabajar. Y no me refiero a tu trabajo físico, me refiero al trabajo que estás haciendo dentro de ti. Mas el alma de los diligentes será prosperada. Di conmigo diligente. Di conmigo diligente. El diligente es la persona que escucha y se pone a trabajar. Ve conmigo ahora Proverbios capítulo 18, versículo 9, NBI. Si tienen la NBI, me gusta más este versículo en la NBI, porque este versículo ha marcado algo en mi corazón. El que es negligente en su trabajo se hace amigo del enemigo. El que no hace nada, el que no trabaja, el que no lee, el que no ora, la persona que no se da la tarea de hacer un trabajo genuino dentro, es confraternizar, es decirle: estoy de acuerdo, Satanás, estoy de acuerdo con que tú destruyas mi casa. Estoy de acuerdo con que tú destruyas mi matrimonio. Dice: el que es negligente en su trabajo confraterniza, le dice sí a su enemigo. En otras palabras, si tú crees que el no hacer nada, el no comprometerte con la iglesia, el no comprometerte en una relación, si no comienzas a trabajar en el ser y no en el hacer, definitivamente tú puedes estar entregando lo tuyo, tu bendición, la puedes estar entregando a tu enemigo. El que no hace nada, en otras palabras, dice: estoy de acuerdo con la destrucción. El que es negligente en su trabajo confraterniza con el que es destructivo. ¿A cuántas cosas Satanás ha comenzado a destruir en tu vida solo por el hecho de que tú te enteraste de algo y no hiciste nada? Dijiste: ya ni modo. Fidelidad es la tarea, es el primer principio que Dios requiere para comenzar a trabajar dentro de un corazón. Digan conmigo: fidelidad es el principio que yo necesito para que Dios trabaje en mi ser. No en mi hacer, sino en el ser. Pueden poner, mandé algunas
imágenes o algunos principios o cosas y me ayudan allá arriba, por favor. Fidelidad es un principio que nos lleva al acuerdo primero con Dios. Ed Cole escribió esto que aparece en pantalla. Edwin Cole, me gusta. Hasta que los humanos concuerden con la evaluación divina de ellos y su provisión para el beneficio eterno de ellos, si ellos no colaboran, están desprovistos de su autoridad y de su capacidad. Qué increíble lo que dice Edwin Cole. Si yo no me pongo de acuerdo con Dios para ser fiel, estoy desprovisto de una capacidad, estoy privado de mi capacidad, estoy desprovisto de autoridad para poder cambiar algo. Necesito que Dios evalúe cada situación de mi corazón. Por eso es muy importante que Dios trabaje en tu ser, en nuestro ser. Lo primero que Dios nos va a enseñar como principio es serle fiel a su voz, a lo que Él dice. Y su voz está escrita, su voz está audible, su voz está en este libro. Su voz todavía sigue teniendo el poder para resucitar muertos, para cambiar, para echar fuera demonios. La voz de Dios puede hacer que los ambientes cambien. Y dice claramente: hasta que un ser humano no concuerde con una evaluación divina, ellos estarán desprovistos. Necesito ponerme de acuerdo con Dios. Cada que tú te encuentras con Dios es para una evaluación donde Dios comienza a decirte: trabajemos en las cosas que no te benefician ni a ti ni a tu familia. Así es que, lejos de señalarte un pecado y un error, porque tú crees que señalar errores y pecados es para destrucción, no, es para corrección y para que tengas una vida mejor. Hasta que los humanos no concuerden con la evaluación divina de ellos y de su provisión para el beneficio eterno. Los beneficios que Dios busca que tú tengas son eternos. Fidelidad nos ayuda a comprender eternidad. Fidelidad no es que tú hagas bien tu trabajo. Eso es secundario. Eso es el fruto de la práctica de la fidelidad. La práctica de la fidelidad te va a rendir buenos frutos. Pero lo mejor de todo esto es que, escúchame bien, hasta que tú y Dios no estés de acuerdo con Dios, si tú nunca estás de acuerdo con Él, tú vas a estar desprovisto de una capacidad de cambio. O sea que si tú crees que es un capricho la oración de parte de Dios, para Dios no es un capricho que tú te expongas. Cada que tú te expones a la oración, inmediatamente Dios comienza a trabajar en una evaluación para hacerte saber dónde está el error que estás cometiendo. Y para eso es una comunión con Dios. No es sencillamente que estés ahí no pensando nada. No es estar simplemente que estés hablando. Es dejar que Dios envíe su palabra para poderte evaluar y llevarte a la raíz, no solo el fruto del pecado, sino a destruir la raíz de lo que te hace pecar. Es decir, hasta que no reconozco y muestro fidelidad práctica en lo que Dios me pida, todo lo que haga está desprovisto de autoridad y de capacidad. ¿Sabes por qué terminamos a veces siendo débiles? Porque perdemos la capacidad de saber estar con Él. Si tu fidelidad no te está llevando a una comunión más profunda con Dios, se te está convirtiendo en religiosidad y se te está convirtiendo en una costumbre. Si últimamente el buscar a Dios para ti es: Señor, gracias por los alimentos en el nombre de Jesús, amén. Si ya tiene ese significado y ese tono de voz tu vida, si ya te estás convirtiendo en una persona débil.
La fidelidad es intencionalmente pasión. Fidelidad te hace apasionado. Santiago capítulo 4 versículo 7. ¿Cómo es que Satanás huye? Cuando muestras fidelidad, cuando mostramos fidelidad. Santiago capítulo 4 versículo 7 dice: así que sométanse a Dios. Y al diablo dice, fíjate bien la palabra, sométanse a Dios y peleen con el diablo. ¿Dice así? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? Diga conmigo, resistan. Una manera de resistir al diablo es buscar a Dios, sujetarte a Él, e inmediatamente recibes poder y capacidad. ¿Y qué es lo que hace el diablo cuando ve que una persona fiel está con Dios? Tiene que huir, tiene que desaparecer. Cada que tú te encuentras con Dios y te sujetas a Dios, porque no solamente se trata de decirle aquí estoy para que tú me bendigas, no, es que cuando Dios te bendice es cuando Él hace esta evaluación de la que hablamos hace un momento. Inmediatamente después, esta fidelidad a lo que Él está diciendo, mostrar fidelidad y constancia en oración, significa que tú te estás humillando delante del Señor y te estás sujetando a lo que Él dice. Por lo tanto, cuando Satanás de repente encuentra a una persona fiel, él tiene que irse de tu vida, de tu casa, de tu matrimonio, de tu familia, de tu empresa, de todos los lugares donde tú estás, porque no resiste a alguien que le sea fiel a Dios. El diablo tiene que huir. Fidelidad es rendición y poder. Edwin Cole siguió escribiendo algo interesante acerca de esto. En la medida que viven por la fe de acuerdo con los principios, el poder de Dios llega a sus vidas. En la medida que viven por la fe de acuerdo a sus principios, inmediatamente el poder natural de Dios, sin que te lo pidas, empieza a actuar sobre de ti. O sea que cuando tú estás fielmente orando al Señor, inmediatamente Dios envía su poder para que te rodee a ti, a tu casa y a toda tu familia. En otras palabras, aquí es donde entra: busca el reino de Dios y su justicia, y todo viene en consecuencia. No le tienes que pedir a Dios que te defienda, no le tienes que pedir a Dios que suceda algo a tu alrededor. Sucede porque tú estás con Él. Sucede porque estás practicando fidelidad, estás practicando estar con Él. Significa practicar, dejar que Él actúe para las cosas que te son imposibles. La fidelidad me provee de autoridad, capacidad para practicar sabiduría en mis relaciones, en la empresa, en casa, en todo. Fidelidad me provee de autoridad y capacidad. Digan conmigo: autoridad y capacidad. O sea, ¿quieres de verdad ahuyentar al diablo de tu casa, de tu familia y de tus planes? No juegues simplemente no te resignes a que Satanás esté haciendo algo. Empieza a trabajar con tu fidelidad a Dios. Y escucha lo que dice: la provisión de Dios es que te va a proveer autoridad y capacidad. Y no solamente para que te quedes sin hacer nada, sino porque practiques sabiduría en tus relaciones. Hay momentos donde el matrimonio necesita simplemente el sentarnos, y hay algo que quiero hablar con ustedes, porque las preguntas son básicas. ¿Cómo se puede practicar fidelidad en medio de una crisis? ¿Cuántos han tenido crisis y dificultades donde lo primero que se te ocurre
es casi echarte a correr. Y lo que menos quieres hacer a veces es ser fiel. Y lo que a veces inmediatamente pasa por tu cabeza es destrucción, es muerte, es desánimo. ¿Cuántos han sentido a veces así en las crisis? A ver, órale, ¿y los demás cómo le hacen? Pues ¿de dónde son? Ya están en el cielo, vengan y oren por nosotros. A ver, ¿cuántos de ustedes en las crisis se ponen mal? ¿Qué es su primera reacción? Muy bien. ¿Cómo puede serlo? ¿Cómo puedo serle fiel a Dios en las crisis? La primera respuesta a esta pregunta, ¿cómo puedo serle fiel a Dios en las crisis que tengo? La respuesta es esta: ¿cómo evalúas tu crisis? ¿Bajo qué principios? Bajo tu propia tormenta, tu miedo. Por eso vuelvo a repetir, mucho de lo que te está afectando para resolver problemas tiene que ver con tu ser, no con lo que tú haces. Yo, jóvenes, estaría atento en esto, porque vienen días donde quizás nadie te enseñe esto. Los ricos tienen crisis, los pobres tienen crisis, todo mundo tiene crisis. ¿Cómo puedo practicar fidelidad en medio de la crisis? La respuesta es a través de la respuesta es: ¿cómo evalúas tu crisis? ¿A través de la falta de principios o por la falta de carácter? Miren lo que dice Filipenses. Ven conmigo, Filipenses capítulo 6, versículo 6, NTV. Filipenses capítulo 6, versículo 6. No se preocupen por nada. A ver, Pablo, estoy en una crisis, estoy en un momento complicado. Escucha, cuando tú le eres fiel a Dios, te provee de calma. La fidelidad es provisión. No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Por todo. Mi matrimonio está mal, ora. Exponte. Dios hablará, Dios enviará capacidad para mejorar el matrimonio, para mejorar en tu escuela, para mejorar las capacidades que Dios pone, las establece. Cuando nosotros mostramos esa fidelidad, Pablo está diciendo: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias. Denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Versículo siguiente, versículo 7. Así experimentarán. No será un pensamiento, va a suceder. Dice Pablo, sucede que cuando ustedes oran, la respuesta de Dios es: experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que ¿qué? ¿Y qué más? La paz de Dios, ¿qué? ¿Qué versículo? O sea que Dios no solamente trabaja con tu situación, también trabaja en tu ser. Por eso el fruto de la búsqueda no puede ser que yo salga del mismo lugar como llegué. Cuando tú oras, no puedes salirte del mismo lugar como llegaste. La oración, el fruto de la oración es que no te salgas hasta que no pase algo en tu corazón. No dejes de orar hasta que no suceda. Exponte, ve a la raíz. Si el problema es un trastorno que tú puedes traer, dile: sáname de estas cosas, Señor. Mi mente no funciona. Pablo dice: experimentarán la paz.
A veces pensamos que las crisis solo tienen la característica de despojarnos y no de enseñarnos. ¿Sabes que una crisis en realidad es tu mejor momento para experimentar gracia? Te lo vuelvo a decir, a veces pensamos que las crisis solamente existen para despojarnos y no para enseñarnos. Y la Biblia dice claramente que cada crisis tiene una aportación de crecimiento para cada uno de nosotros. Ahí va para los matrimonios, póngame atención. Porque últimamente el matrimonio se convierte más difícil a medida que pasan los años. Pareciera que estar juntos significa estar peleando más o vernos menos. Y a veces pensamos que la solución es esa: vernos menos, pelearnos más y no decirnos nada, es guardar silencio. ¿Te digo una cosa? No. Un matrimonio no madura por dejar espacios. Escucha bien, las relaciones maduran y se profundizan y se tornan más íntimas a través de las crisis. La crisis matrimonial te llevan al crecimiento. Las relaciones maduran, se profundizan y se tornan más íntimas a través de las crisis. Los matrimonios se desarrollan y maduran a medida que cada cónyuge adquiere mayor comprensión de las necesidades y deseos del otro. A veces solamente nos sentamos para hablar quejas, pero no expresamos necesidades. Por eso preguntaba hace ratito, ¿estás listo? ¿Qué tienes tú? Si tú quieres un mejor matrimonio, ¿qué tienes tú para dar? ¿Tienes lo suficiente para que el matrimonio siga fluyendo? ¿O ya perdiste todo? Y lo único que aportas es cero, y lo único que aportas es queja, y lo único que aportas es desacuerdo, y lo único que aportas es enojo, o lo único que aportas es destrucción, o lo único que aportas es demanda. Escúchame bien, una cosa es demandar y otra cosa es necesidad. Los matrimonios no maduran si no nos sentamos a expresar lo que queremos. Dile con claridad. Ahora, las crisis matrimoniales fracasan si tú no le eres fiel a Dios. Porque si no le puedes ser fiel a Dios, tampoco a tu cónyuge. Enrique Bremer dijo algo: todos los hombres estamos a un paso de la inmoralidad cuando empezamos a fallar a través del dinero. Estamos pisando raya. Si tú no sabes manejar bien el dinero, no puedes manejar bien tu sexualidad. Y hay un peligro. ¿Qué tiene que ver eso con otro? Mucho, porque las dos cosas brotan del corazón. Ahora, más a menudo se piensa que las crisis nos fuerzan a la separación. Las crisis nos tienen que forzar al diálogo. Ya estoy dando una clase de matrimonios ahora. No, es que lo digo porque últimamente te sientas a hablar de cosas incómodas en tu matrimonio. Hay unas etapitas de terror, amados, donde no nos podemos poner de acuerdo. Y es triste cuando no estás dispuesto a escuchar las necesidades. Porque tenemos más demandas. Vayan a matrimonios, conexión, para que hablemos un poco más de esto, porque ya los solteros están así. No, sí, cásense, muchachos, cásense. Les va a ir bien, pero es para valientes.
Preocúpate si tienes lo suficiente para una relación. O sea, si tú vas a querer besuquear y tocar, eres un morboso y tú traes un montón de cosas en el corazón, porque el noviazgo no es para eso. Y ni siquiera en la Biblia existe el noviazgo. Perdónenme porque si los decepcionan los que son novios. ¿Quién me garantiza que no se estén tocando? Fuera, mira, ya, tú ya estás casado, tú sí puedes. Le salió muy. John, ¿me ayudas, por favor? Los matrimonios se desarrollan y maduran a medida que cada cónyuge adquiere mayor comprensión de las necesidades. Y deseos del otro. Una crisis, voy cerrando y terminando, puede terminar cuando tú tienes una respuesta inusual. Póngame atención en esto. Ya les dije, voy a terminar para que se vayan a dormir. ¿Sale? Una crisis puede terminar a través de una respuesta inusual. Te voy a mostrar algo que descubrí en estos días. Fidelidad práctica es sabiduría. Aquí te va cómo resolvió una crisis Isaac en un momento inusual. Vayan conmigo a segundo. Voy a adelantarme porque ya no voy a tener tiempo. Génesis capítulo 26, versículo 1. Esa no era, esa era la cereza del pastel. Está bien. Un hambre terrible azotó la tierra. Imagínate qué crisis tan complicada. Un hambre terrible azotó la tierra, como había ocurrido antes en tiempos de Abraham. Así que Isaac se trasladó a Gerar, donde vivía Amalec, rey de los filisteos. Pon atención en esto. Empieza ya no a haber una crisis matrimonial. No sé qué tipo de crisis puedas estar viviendo tú. La existencial, la de salud, la conyugal. Un hijo está totalmente en una actitud que ya no lo soportas. Una respuesta inusual puede hacer que tu crisis cambie. Si tu fidelidad ha sido a Dios, escúchame bien, Dios te va a dar la capacidad y la sabiduría, y te la está dando hoy. Aquí tenemos un ejemplo claro. Isaac de repente su familia empieza a tener hambre. Empieza a suceder que no ha llovido. Un hambre terrible azotó la tierra, dice el versículo. Ahora vea conmigo el versículo 12, por favor. Aquí viene la respuesta inusual. Esto es lo que hace la fidelidad. Te da creatividad. La fidelidad te ayuda a pensar de una manera que a través de la fe puedes terminar con una respuesta inusual, no para la gente, sino para tu crisis. En otras palabras, cuando tú le sabes responder a Dios en tiempos de crisis, dice la escritura que había un azote, no había una hambruna. Y en el versículo 12, me acompañan al 12, pueden el 12, dice: cuando Isaac supo que había esa crisis, se trasladó. Pero dice, ¿pueden poner las 60 si me ayudan, por favor? Y sembró Isaac en aquella tierra. Una respuesta inusual. Una persona que se atreva a dar una respuesta de fe a Dios va a cambiar su crisis. La fidelidad te lleva a actuar en contra de lo que está pasando. La fidelidad te da la suficiente capacidad y la fuerza para hacer algo distinto de lo que está sucediendo. Dice la escritura claramente, Isaac, dice, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año el 100 por 1. ¿Sabes por qué? Por su fidelidad a Dios. Me encanta la Biblia,
Porque nunca dice la Biblia que abandones, que termines derrotado. La Biblia dice: están aquí para dar respuestas inusuales. Pero esto es la capacidad de la fidelidad. La persona que sabe que si siembra no cosecha es porque vive inseguro de serle fiel a Dios. Tus miedos se alimentan y tu inseguridad se alimenta de tu falta de fidelidad a Dios. ¿En qué le has dejado de ser fiel a Dios? No estás desanimado porque te salieron mal las cosas. Estás desanimado porque le dejaste de ser fiel a Él. El diablo viene con todo sobre de ti. En la NTV, pueden poner el versículo 12 en la NTV, por favor. Cuando Isaac sembró sus cultivos ese año, cosechó ¿cuánto? ¿Cuánto? ¿Cómo le haces para que crezca esto en un momento, que crezca esto en un momento donde todo el mundo está en crisis? Es que cada que tú buscas a Dios fielmente en tu crisis, te hace crecer 100 veces más de lo que hasta ahora eres. Esa es su característica. Cuando Isaac sembró cultivos ese año, cosechó 100 veces más grano de lo que había plantado. Una mujer en África, esto lo contó Edwin Cole en este libro, tenía un puño de semillas para hacer una tortilla para darle de comer a su hijo en su espalda. Y ella tenía que tomar una decisión: o siembro este pequeño puñado, o ahorita me lo como. Cada que tú y yo damos una respuesta inusual, escucha bien, la respuesta inusual es que tú tienes que invertir muchas veces. Y tienes que tomar una decisión porque aparece un sacrificio. Esta mujer en África traía a su bebé y tenía que tomar una decisión en darle de comer en un solo día a su bebé o sembrar estas semillas. Esto iba a representar que el niño iba a tener hambre en los próximos días hasta que creciera. Mi pregunta es: ¿qué harías en una crisis como esta? ¿Cuál sería tu decisión? ¿Quieres algo a largo plazo o prefieres hacer un sacrificio ahora? Aunque creas que pierdes ahora, tú puedes ganar más si tú te atreves a hacer un sacrificio, aunque en este momento te duela. A veces las crisis requieren de un sacrificio y de una decisión. La respuesta inusual es decirle: me voy a tener que sacrificar y tener que en este momento quedarme sin nada. Isaac tuvo que tomar esa decisión: o comemos una sola vez o lo resolvemos sembrando. La fidelidad a Dios nos ayuda a que el sacrificio nos sepa dulce en lugar de amargo. Estamos en el tiempo donde la gente ya no quiere sacrificar nada. Si se trata de restar y de quitarme algo, no lo quiero. Pero no hay bendición si no hay sacrificio. Tu matrimonio está en crisis, tienes que hacer un sacrificio. Sentarte, dialogar, hablar. Jóvenes que están aquí, obedezcan a sus padres, hagan el sacrificio de oírlos, de quitar su mala actitud. Creo que tu papá no merece la actitud con la que a veces hablas.
No porque sientas que ya eres grande, crees que tienes el poder y las razones suficientes para ser grosero con papá, con mamá. Papás, por favor, no le permitan a sus hijos ser groseros con su esposa. Si el chamaquito le suelta patadas y golpes a la cara, yo no lo haría, yo no permitiría que eso hiciera, Ay, está jugando mi hijito. No, que jugando, agarre la vara y póngale unos buenos, porque eso no se hace. La última frase la puedes poner, la que vimos. Las crisis nos llevan de lo transitorio hacia lo permanente. No creas que lo que está pasando es malo, es bueno, porque las crisis son buenas. Solo la fidelidad de Dios te hará que tú sepas dar una respuesta. Entonces, pastor, practica fidelidad. Fidelidad nos lleva a hacer actos de generosidad. Fidelidad nos lleva a hacer actos de generosidad. Estamos en tiempos de resolver una crisis. Está escuchando a Bill Johnson, pastor en California. Dice él que en el COVID fue el momento donde más gente llegó a la iglesia, porque en lugar de ir a la iglesia, toda la iglesia se salió a predicar y a tener actos de generosidad. ¿Sabes que en medio de la crisis es el mejor momento de sembrar generosidad? Si estás en un momento, escúchame bien, un pensamiento común te va a llevar a: ¿por qué voy a dar de lo mío si no tengo? Si no tienes es cuando más debes de dar. Te voy a contar dos testimonios. Hemos ahorrado como iglesia para comprar un terreno. Y hemos buscado y no hemos encontrado el lugar que Dios quiere. Y yo me pongo nervioso porque ya tenemos años con esto. El Espíritu Santo, ¿cuál es la mejor manera en que podemos hacer que esto funcione? Y que este dinero no se quede estancado, sino que podamos crecer en ello. Y lo primero que el Espíritu Santo me dijo: dile a tu pastor y a la gente, los líderes, que tomen algo de ese dinero y siembren en una iglesia. Listo. Con mucho gusto lo hacemos, pastor. Señor. Y la primera iglesia que se me vino a la cabeza, híjole, se me olvidó. Les voy a pasar dentro de 8 días las imágenes. En Oaxaca, el pastor de Conquistando Fronteras Oaxaca puso un comedor para darle de comer a los niños que están en los basureros. Y ellos no van, les compraron un terreno ahí y construyeron el comedor para esos niños. Dentro de 8 días se los voy a enseñar. Y le llamo: Pastor Beto, ¿qué te hace falta? Y me dice: ya comenzamos a levantar paredes, tenemos mobiliario, me falta el techo. Dije: ¿cuánto te sale? Y ya me dio la cantidad. Me dijo: es tanto. Dijo: cuenta con Conquistando Fronteras San Luis para poderte ayudar para esos niños.
La semana pasada me mandó el techo. Dijo, ¿y sabes cómo se logró esto? Con diezmos y ofrendas de años que usted puso. Ahora déjeme decirle, espérame, todavía no termino. Pero ellos sí tienen un terreno, nosotros no. Una respuesta opuesta a lo que está sucediendo. Fidelidad resuelve crisis. Escuche, a Dios nunca le ganas. Después de que fuimos a depositar este dinero, horas pasaron para que me llamara por teléfono 2 personas. Dijeron, pastor, hay un diezmo que tengo que dar y es tanto, mételo a la cuenta de la iglesia. Primero llegó la mitad de lo que nosotros ofrendamos para ese techo, y después otra persona llegó y me dijo, pastor, tengo un dinero. En menos de horas le ofrendaron a la iglesia, le diezmaron a la iglesia lo que la iglesia puso para ese techo. Ellos ni siquiera, estas 2 personas ni siquiera son cercanos. Escúcheme bien, así por así decirlo, escúcheme bien. Son personas que obedecieron a Dios, que dijeron, quiero serle fiel a Dios. ¿Por qué terminas hablando de esto? Es que seamos fieles a Dios, amados. Ya no me refiero a dinero. Tu crisis se va a resolver porque las crisis nos llevan de lo transitorio a lo permanente, a lo que dura. ¿Quieres que tu matrimonio dure? Séle fiel a Dios y empieza a practicar fidelidad a través de tus palabras, de escuchar, de practicar. Escucha bien, generosidad. Aprende a dar. Da tu vida, da tu vida, da tu tiempo, da, empieza a dar, empieza a dar otra vez. Deja de estar distraído, dale tu tiempo al Señor, dale otra vez, ven a la oración, conéctate a la oración. Escúchame bien, da una respuesta inusual a lo que estás viviendo. En lugar de echarte a correr por la crisis, quédate, Dios va a responder. Dios puede responder en cualquier momento, porque a Él nadie lo detiene. Lo único que hubiera podido detener a Dios era la muerte, pero la venció ahora. Así es que no hay cosa que Él no pueda hacer si tú le das una respuesta inusual. Empieza a sembrar tu vida, tu tiempo en lo que vale la pena, y es el reino de Dios. El mensaje en esta hora es: jóvenes, siembren. Este próximo sábado vengan. Vamos a tener una reunión. Y es un momento donde los adultos empiezan a sembrar en las generaciones. Está sucediendo algo extraordinario. Me encanta que los treintones estén aquí para decir: yo vengo aquí a recibir, pero también a dar. Y no están así. No, le diga, ándale muchachitos, pónganse a orar por los muchachitos que necesitan. Háganse amigos de los niños, enséñenles a ellos lo que viene, enséñenles fe. Esa es mi tirada. Por eso, papás, despierten, traigan a sus hijos. No quiere. Él tiene más fuerzas que tú. Yo no te estoy diciendo que lo obligues. Yo te estoy diciendo, escúchame bien, que te determines. Porque no hay otra manera en la que tu hijo mejore en la vida. Y enséñeles a resolver crisis. Fidelidad a Dios. Práctica. Quiero pedirte que te pongas de pie, por favor. Levanta tus manos y dale una respuesta a Dios de lo que estás viviendo. Empieza a orar por tus problemas, empieza a orar por tus crisis. Vamos, empieza a decirle: Señor, hoy quiero sembrar con mis palabras. Empieza, tus palabras son semillas. Tus palabras ahora son determinantemente semillas.
Empieza a orar por tu matrimonio si está en crisis. Empieza a orar por lo que te hace falta. Vamos, empieza a decirle: Señora, hoy quiero darte una respuesta. Quiero practicar generosidad. Padre, hoy te buscamos. Hoy no solo pedimos, hoy queremos dar, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, perdónanos, porque la fidelidad ha dejado de ser una práctica en nosotros. Hoy queremos practicarlo, Señor, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo.